hermanos, contentos de continuar estudiando la palabra de Dios en el día de hoy. Espero que hayan podido continuar estudiando. De verdad, hermano, que se está poniendo el estudio bastante interesante. Y no solo eso, creo que podemos ver diferentes elementos que podemos aplicar a nuestras vidas diariamente. Ustedes me dicen, ¿sí o no? Vamos a seguir moral y comenzamos con el estudio en esta noche. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, nos has guardado, nos has ayudado. Te pedimos, Señor, de una manera especial, Padre, que tú hables a nuestras vidas. Señor, que nos guíes, que nos ayudes, que nos guardes. Y que, Padre, permitas que los que vienen en camino, los que se encuentran acá con nosotros, los que están conectados, los que ven este video luego, Padre, puedan ser tocados, bendecidos, y que puedan también ser iluminados, Señor, en medio de las cosas que están pasando en nuestro ambiente, Padre, en base a tu palabra. Te agradecemos estas cosas y las pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, para antes de comenzar este estudio, me gustaría darle una parte, si usted quisiera compartir, pero creo que sabemos lo que ha estado sucediendo, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Y no sé, le pregunto a Lilibet, allá hasta la Florida, ¿cómo les ha impactado estos tiroteos que han pasado en las escuelas? ¿Cómo están las escuelas reaccionando? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está esa sociedad por allá? Porque sé que por acá en muchos lugares hay mucho miedo en las mismas escuelas. ¿Cómo están ustedes en la Florida? Bueno, nosotros bien, Mr. Quiñones, con temor, como todo padre, porque uno no sabe qué persona, qué loca o loco se va a meter en una escuela. Esto es impredecible, Mr. Quiñones. O sea, no sabemos si va a ser aquí o va a ser, ¿me entienden? No se sabe. Hay que orar mucho por nuestros hijos, que Dios los cuide. Que Dios nos proteja, porque ¿qué más podemos hacer, Mr. Quiñones? O sea, ya se escapa de las manos de nosotros. ¿Me entiende? Imagínense, mire cómo entró esa muchacha, rompió los vidrios, o sea, y entró. Así puede hacer cualquiera. Y si hay un vigilante, lo que puedes hacerlo es matarlo, ¿me entiendes? O sea, no pueden hacer nada. O no sé en ese caso, si hay un vigilante, ¿cómo hace? Y prácticamente ahí está la clave, que tenemos que, no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar, ¿verdad? Cómo lo vemos, cómo lo procesamos, en quién confiamos, en quién ponemos nuestra fe. Y sabemos pues que últimamente eso lo hacemos solamente en Dios. Así que no sé si alguien más quiera compartir, Juan, o si quiere compartir también Stephanie, con toda libertad, si tienen algún pensamiento de la situación que está pasando, del estudio. Si no, pues entramos entonces acá de lleno en esta noche. Así que, hermanos, estuvimos hablando, terminamos con el libro de Deuteronomio, así que llevamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ahora estamos en el capítulo 2 del libro de Josué. Moisés muere al final del último capítulo de Deuteronomio. Luego viene el libro de Josué. Tenemos Josué, que sigue como el próximo líder, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y vemos acá que en capítulo de Josué, capítulo 2, vemos que primeramente, quiero que enfoquemos aquí rapidito en el versículo número 1. Mira lo que dice acá. Dice Josué 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. La pregunta que le tengo en cuanto a ese versículo es la siguiente: ¿a quién o a qué tipo de personas, qué clase de gente utiliza Dios para hacer su obra? ¿Qué tenía Josué de especial en base a ese versículo? Dice la segunda parte del versículo, y la primera dice que habla de Moisés, siervo de Jehová, ¿verdad? Y luego menciona a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Así que Dios usa personas que están
hacer qué? A servir. Personas que están dispuestas a extender una mano de ayuda. También podemos hacer la pregunta, versículos 2 al 7, ¿de qué manera Dios es superior a los poderes humanos? Hemos visto a través de toda esta sesión que hemos cubierto diferentes milagros que han sucedido, donde han pasado cosas sobrenaturales que no tienen ningún tipo de lógica naturalmente en la vida del hombre hablando. Le pregunto yo a usted, no sé si alguien quiera compartir un momento. ¿Alguno de ustedes ha experimentado un milagro en su vida sobrenatural, sea pequeño o grande, que pueda compartir en este momento? Un milagro sobrenatural que haya experimentado usted. ¿Alguien? Mr. Quiñones, yo pienso que el nacimiento de Juan fue algo sobrenatural, porque él llegó cuando menos yo esperaba. Y ya yo, o sea, yo me estaba cuidando. Yo tomaba pastillas anticonceptivas para no tener, yo me estaba cuidando. Y yo nunca me imaginé de que yo iba a estar embarazada. Y sorpresa mía cuando yo me hago el examen y estoy embarazada. Y Rafael me decía, no, esta es otra hembra, no, esta es otra hembra, me decía. ¿Y cómo va a ser si tú te estás... ¿Ah? Rafael ya se ve un... Sí, ya se había dado por vencido. El día que fuimos a ver el sexo, bueno, eso gritaron, bueno, o sea, algo que no nos esperábamos. Y todo el mundo me decía, no, ese es el varón, porque en ese tiempo falleció mi abuela y me decía, no, eso fue tu abuela que te dejó ese regalito, porque como ella se fue, me decía todo el mundo, y ese va a ser el varón, ese va a ser el varón. Ella tenía fe. Sí, mi abuela siempre me decía, tenga el otro, tenga el varón, y yo, no, ya, está bueno, abuela, ya son 3, yo no sé si voy a tener el varón. Y ella siempre me decía, y bueno, llegó en ese momento, Mr. Quiñones, o sea, en un momento de aflicción porque había fallecido ella. Y Juan como que llenó, o sea, ese espacio, le dio alegría a mi mamá, ¿me entiendes? O sea, a todos, porque de verdad. Si no es mucha molestia, no sé si Rafael esté por ahí, yo recuerdo un testimonio de una cosa que le pasó a Juan. Prácticamente en base a la manera que me lo contó Rafael fue algo sobrenatural porque no debió de haber pasado de la manera que pasó. ¿Se acuerda que estoy hablando? Bueno, hay varias. La del auto, ¿verdad? Que Dios lo pidió, pero también la de la bicicleta. Ah, sí, también la de la bicicleta, sí. Sí, pero bueno, él lo vivió más porque él estaba con Juan en ese momento. Si recuerda, O sea, ¿verdad? la bajada, sí, y como cayó él pensaba que se había partido, que se había hecho algo más grave. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero como lo vio ver que cae, como iba él, era para que le hubiera pasado algo peor. Y así es muchas cosas, Mr. Quiñones. Mi hija, la segunda en Venezuela, ella siempre le gustaba estar atrás de Rafael, siempre, o sea, siempre había como una competencia con mi hija mayor y ella siempre estaba como que pegada a él. Y yo estaba embarazada de Kaylee y estábamos en un monumento allá en Venezuela que tiene una escalera inclinada. O sea, para llegar a donde estaba Rafael había que bajar una escalera bien, o sea, bien abajo, ¿no? Bien, ¿cómo le explico? Para subir es inclinada y para bajarla era mucho los escalones que teníamos que bajar. Y cuando ella va llegando, como en el tercer escalón que le faltaba, ella se cae. Mr. Quiñones, eso fue un susto horrible. Yo pensaba que se había desnucado porque ella cayó de cabeza. Y ella solo se lastimó, fue la nariz. Y la vieron los bomberos, o sea, los paramédicos que estaban en el lugar, porque ahí tienen paramédicos, porque como es altura, mucha gente sufre
de vértigo o sea, le da algo, le da por la altura. Es un monumento allá, que es muy visitado allá en Venezuela. Y cuando nosotros, todo eso fue un susto, yo estaba embarazada de Kaylee, eso, yo me puse mal porque yo al verla caer, ella cayó de cabeza y fue dando vueltas hasta que llegó a los pies de Rafael. Y eso, bueno, ajá, o sea, solo Dios la cuidó. Yo le decía a ella, no, Cari, ¿cómo no vamos a salir? Porque siempre te pasa algo, le decía, pero siempre, o sea, no pasaba a mayores. Por la forma que cayó ella en ese momento, yo digo, se mató mi hija. Y así muchas cosas, Mr. Quiñones, o sea, Dios siempre se manifiesta de alguna forma, aunque uno no lo ve, pero sí a veces, o sea, yo me pongo a pensar, bueno, Dios obró en esto, o no en el momento, no lo veo en el momento, pero después yo reflexionando, sí, o sea, mire, o sea, también eso de cuando yo estaba en Venezuela antes de venirme, Mr. Quiñones me llega, o sea, yo estaba en un momento que estaba de tristeza, y, y me llega el aviso de una película que a través de esa película o sea, yo vi que Dios me hablaba a mí. Y me dio una paz, una tranquilidad, Mr. Quiñones, que yo siempre se lo he dicho a usted, o sea, de la película de Cuarto de Guerra. Esa película a mí me impactó, no sé, y la vi yo sola, porque en ese tiempo yo estaba ya sola con mis hijas. Y yo al ver esa película al día siguiente, yo amanecí con una paz, una tranquilidad, hablé con mis hijas, no lloré, o sea, porque Dios me hizo entender a través de esa película que yo estaba fallando, que yo tenía fallas, que no era solamente Rafael, que no era solamente, que yo también como persona estaba fallando. Pero ahí, para añadirle en ese punto, gracias por compartir esos testimonios y nos metemos acá. Y si alguien más luego quiere compartir, o si mi esposa quiere compartir luego, estamos hablando de las cosas sobrenaturales que Dios hace. Cuando una persona, como el ejemplo que acabo de dar Lilibet, ve la película que está hablando Lilibet, o escucha, viene a la iglesia y escucha a una persona hablar al frente, o está sentado físicamente aquí, o está conectado, o luego en el video de lo que estamos hablando, y escucha el testimonio, para alguna persona le puede pasar así por encima como si no fuera nada. Y muchas veces la razón que pasa eso es porque no estamos buscando tener una intimidad verdadera con Dios para poder ser receptivos y poder decir lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos en nuestra vida. Entonces, cuando miramos acá en el estudio que comenzamos, el cruce del Jordán, vemos acá, recuerden que tenemos acá lo que es, déjenme acá, le voy aquí a ilustrar, tenemos acá lo que es, así, lo que es la muralla. La muralla de Jericó, ¿verdad? Lo que cuidaba fuera de Jericó no era como una cerca que ponemos de madera o de cemento o de piedra, no. Era literalmente, hermano, era una muralla de piedra, pero tenía también otro al lado, ¿verdad? Entonces, había como unos 6 pies de grueso, que si usted agarraba un martillo para romper, no podía hacer que se cayera la muralla, porque estaba literalmente respaldada, tenía pared a la derecha, pared a la izquierda, el piso y pared arriba. Entonces, en esta área, ¿verdad? Como podemos ver en la página 193 de nuestros libros, que estamos mirando de la Biblia Ilustrada, usted puede ver una imagen que es una casa. Y en esa casa es donde vivía la señora, la mujer, ¿verdad? Llamada Rahab. Y Rahab, hasta el día de hoy, es conocida por una característica muy peculiar que tenía. ¿Cuál era esa característica, los que se acuerdan? ¿Por qué es recordada Rahab? Por su profesión, Mr. Quiñones. Muchas veces la gente le recuerda por la profesión. No le recuerda muchas veces por el hecho de que dejó esa soga de color roja, ¿verdad? De que es mencionada luego que Dios le termina utilizando para bien. Puede ser su profesión. ¿Y cuál era la profesión? Ramera, que es una ramera, una prostituta. Por eso muchas veces hay que se recuerda de ella. Y es bien importante que miremos, hermanos, que nuestro pecado
no tiene que definirnos. En Cristo nosotros somos mucho más que nuestro pecado. Póngase a pensar que en Jericó completo, hermanos, la única familia que fue salva fue la familia de Rahab. Solamente ella y su familia. Ellos le dan refugio, ¿verdad? A los espías que vienen como extranjeros, y cuando ellos están ahí, pues ellos hicieron un trato con ella por ella estar dispuesta a esconderles. Y el trato fue que si ella les protegía en ese sentido, pues entonces ellos le salvarían la vida, no matarían, no le atacarían a ellas cuando llegaran. Entonces hicieron un trato que tenía que colgar en su casa, ¿verdad? Una cuerda de color rojo. Hermano, eso tiene un significado grandísimo. No vamos a entrar en el significado de eso luego, pero le urjo luego que usted lea esto. Y es bien curioso que Dios usa la inteligencia humana, hermano, para realizar su obra. Mire qué cosa simple. Cuando vengan a atacar, solamente en toda la muralla va a haber una cuerda roja. Y esa cuerda roja es el lugar donde está Rahab. Así que no tenía que encontrarle las mismas personas que vieron. Cualquier soldado que viera esa cuerda roja ya sabía que ese lugar tenía que ser protegido. Entonces, el camino hacia Dios, hermanos, es utilizar lo que tenemos disponible dentro de nuestras manos para acercarnos hacia Él. Hay personas que por falta de, no sé si sería astucia, por falta de deseo, no buscan una manera de conectarse con Dios, y tenemos tanto acceso a Dios en el día de hoy, hermano. Mire, usted puede escuchar un devocional, puede leer un devocional, puede escribir un devocional, puede escribir usted mismo una reflexión, puede escuchar hasta predicaciones, hermano, 24 horas al día. En la televisión hay canales, hermanos, que literalmente son cristianos, te pueden ver canales 5 horas al día. Pero mire lo que pasa, que con todas estas cosas, hermanos, hay personas que, aunque tienen acceso a todo esto, su mente no está conectada con Dios. Rahab estuvo dispuesta a reconocer que este Dios era un Dios poderoso. Y al ella reconocer esto, ella terminó salvando no solo ella, su vida, sino también lo que es la familia así mismo de ella. Unos datos aquí importantes. Vamos a ver aquí un poquito aquí de quién era Josué, preparándonos a cambiar lo que es la conquista acá de Jericó. Pues Josué fue un líder, ¿verdad? Muy importante, que tomó lo que fue las riendas del pueblo de Israel. ¿Alguien me puede decir a mí que ser líder es fácil? ¿Alguien puede decir? ¿Ser líder es fácil o difícil? No, no es fácil, Mr. Quiñones. ¿Por qué no es fácil? Porque somos distintos, ¿no? Y a veces no queremos acatar órdenes. Así, y siempre vamos a tener a alguien en contra de nuestras decisiones, de nuestras guías. ¿Okay? ¿Qué significa ser buen líder? La pregunta suena un poquito más fácil de lo que es, ¿verdad? Pero un poquito compleja. ¿Qué significa ser buen líder? Ser buen líder de tener paciencia, ser honesto. Estar preparado. Sí. Pero hago una pregunta. ¿Un líder puede ser buen líder sin seguidores? No. Porque entonces hace falta, ¿verdad?, que el líder sea seguido, ¿verdad? Entonces, si miramos buenos líderes, son un poquito raros, pero hubieron personas muy malas en la historia que fueron buenos líderes. ¿Por qué? Porque le siguieron muchas personas. Quizás no le siguieron por lo correcto, pero tenían una palabra, tenían carisma, ¿verdad? Sabían cómo, la palabra carisma, saben cómo conectarse con la gente, cómo alcanzar a las personas. Y ahí está, como dicen, es sumamente importante, porque si no nos podemos conectar con la gente,
las personas no van a querer escuchar, no van a querer quizás seguir. Entonces, es importante esto y Josué muestra muchas de estas características. Muchas veces es difícil, hermano, como dijimos, ser líder. También podemos ver que Josué libertó entonces al pueblo llevando una guerra donde a veces fracasaron y a veces tuvieron éxito. Ganaban una guerra, perdían otra. Ganaban una guerra, perdían otra. Pero ¿por qué era que perdían las guerras, hermanos? En resumidas cuentas, ¿se acuerdan? Porque no confiaban en Dios, Mr. Quiñones. No confiaban en Dios. ¿Y cómo mostraban ellos que confiaban en Dios? ¿Haciendo qué? Haciendo lo contrario a lo que Dios quería. Lo contrario a lo que Dios quería. Y una palabrita que comienza con la letra I latina. Idolatría, hacían idolatría. Seguían adorando. Otros días. Y mira lo que pasa, hermano. Dios les había hecho los milagros. Están caminando. Están yendo hacia donde Dios les está mostrando. Y ellos veían que los otros pueblos, las otras naciones a su alrededor, tenían sus dioses. Y ellos vienen y quieren también establecer a sus dioses también. Entonces, en Josué 4, capítulo 4 del 1 al capítulo 6, 20, podemos ver una parte bien hermosa de la historia, y es el hecho de que cuando el pueblo de Israel va a cruzar el río Jordán, ellos siguen unas instrucciones de ¿cuántas tribus son? ¿Cuántas tribus? 12. 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Entonces, estas 12 tribus tenían una responsabilidad. Ellos tenían que coger el mar del río Jordán. Tenían que agarrar una piedra que representara a cada una de las 12 tribus. Y en el medio del mar tenían que crear como un monumento de una piedra con las 12 piedras, representando lo que Dios estaba haciendo. Había hecho, sí. Con ellos. Y establece también este monumento fuera del agua también. ¿Y cuál era la meta de establecer ese monumento? Que cuando viera la gente esas 12 piedras, ¿qué significaba eso? ¿Cuál era la importancia? Especialmente los niños. Para que recordaran, Mr. Quiñones. Punto. Los niños, los jovencitos. La generación. ¿Qué es eso? Mamá, papá, ¿qué es eso? Oh, ese es un recordatorio. Ese es un recordatorio, Mr. Quiñones, de que Dios estaba con ellos y que Dios los cuidó y les dio la victoria. Y, muy bien como dice Lilibet, y también, hermanos, que tenían el arca del pacto, y cuando ellos caminaron, cruzaron el Jordán, ¿y cómo estaba esa tierra? Seca. Seca. ¿Verdad? Y eso es un recordatorio de milagro que Dios así mismo había hecho entonces en ese lugar. Una cosa bien curiosa que le quería hacer esta pregunta a ustedes es el hecho, hermanos, de cuando, si usted mira ahí en esta sección, cuando se le aparece, aquí ya están en la página 198, el ángel. Está Josué y de repente se aparece un ángel, se aparece un hombre. ¿Y qué fue lo primero que hizo Josué? Dudar. Dudó, pensó Sí. que iba a Atacarlo. hacer daño. Y como podemos ver, ya estamos prácticamente decir para defenderse. No sabía, no entendía exactamente lo que estaba pasando. Pero mire aquí lo que dice entonces en el capítulo, entre el capítulo 5 y el capítulo 6, cuando tiene entonces este encuentro, ¿verdad? Puedes reconocer que el lugar no está santo, un lugar sagrado, ¿verdad? Y que
era menester de Josué el obedecer o no obedecer. Mire, hermano, yo no sé usted, pero verdaderamente que la palabra obediencia hoy día es hasta un poco anticuada para muchas personas. Es una palabra antigua. Yo recuerdo en mi trabajo, a veces, ahora mismo, hermano, han hecho esta palabra, la han hecho una marca de ropa, si la han visto. La marca dice, obedece, obey. Tienen gorras. ¿Dónde la ven? En prácticamente todo lugar. Solamente son camisas que dicen, obedece, obey. Y ese mismo logo que han puesto que dice obey, ya lo hacen de diferentes colores, lo hacen en suéter, lo hacen en jacket, lo ponen pequeñito, grande, tienen en todo. Y recuerdo un día que estaba un muchacho en el trabajo, en la escuela, y este chico le faltó el respeto a un adulto, pero increíble. Y luego yo estoy hablando con el chico bien, y yo hablando con él, me estaba hablando a mí bien, estamos hablando bien, no había nadie, solamente el chico y yo. Y yo le pregunto, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, adelante. Yo digo, ¿cómo es que se pone usted una camiseta que tiene el tamaño así del pecho entero que dice, obedece? Y luego va y desobedece al maestro. Yo por curiosidad, hermano, mire, y eso es un recordatorio que nosotros como cristianos a veces hacemos lo mismo. Nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero aunque sabemos lo que Dios espera de nosotros, hacemos lo mismo. Lo que le dice el ángel para conquistar a Jericó a Josué era, en otras palabras, literalmente una locura. ¿Alguien se acuerda de lo que le dice el ángel a Josué que tenían que hacer? Esta es la página 199 del libro, si se le olvidó. ¿Qué tenían que hacer? Van para la lucha de Jericó. Tienen que comenzar, lo primero que tienen que hacer era marchar. Y van a dar 7 vueltas. Pero en esas vueltas que ellos van a dar, ¿verdad? Cuando lleguen a la 7ª, luego los 7 sacerdotes, ellos van a ir con las trompetas adelante. Y literalmente, hermano, cuando pase esto, están durante 6 días, una vez al día, los israelitas marchan a Jericó. Y en ese momento, mientras eso está pasando, hermano, hay una persona que sabe lo que está pasando allá adentro. ¿Y quién es esa persona? Rahab. Rahab tenía una idea de lo que estaba pasando. Rahab sabía que en cualquier momento iba a entrar y a tomar posesión de Jericó. Pero entiende, hermano, no había no había faltan 5 días, 3 días, 2 días, no había nada de esa comunicación. Entonces, podemos ver que cuando vamos a la página, ahí en la página 200, ustedes pueden ver que los soldados verdaderamente que hacen estos locos pueden haber pensado, quién sabe, qué hacen esta gente que está pasando porque sigue dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Miren, hermanos, luego en Josué 6, 20 hasta el capítulo 7:4, vemos que durante estos 6 días marchan. En el video les mostré con el shofar, lo que vieron en el video, ¿verdad? Que luego en el 7º día, pues ahí se escuchan las trompetas del shofar y las murallas de la poderosa ciudad empezaron a desmoronarse. Hermano, ¿cómo se llama eso? Un milagro. Imagínense, hermano, literalmente, vamos a vamos y vamos a ver qué sucede. Claro, no había nada que sucedía. Ya Dios había estimado lo que iba a pasar. Pero Dios esperaba una cosa de ellos. Y era que ellos mostraran obediencia. ¿Verdad? Entonces, podemos ver acá también que Josué, aunque no reconoce al visitante cuando le viene a visitar, le tiene prácticamente a él como un líder humano frente a su pueblo. Pero la idea es, hermano, que Dios usa las circunstancias para revelársele a
su pueblo. Y una cosa que sí podemos entender, hermanos, y ver acá de una manera importante y grande, es el hecho de que obedecer a Dios a veces significa, hermanos, repetir la misma tarea sin parar. Ay, pero a mí no me gusta hacer las cosas repetidamente. Ay, a mí no me gusta que me repitan las cosas. Ay, pero es que yo no quiero seguir tratando en este matrimonio. Ay, es que yo no quiero seguir tratando en esta relación, en este problema familiar, en este trabajo, en esta discordia, en este esfuerzo de perdonar, en este esfuerzo de cambiar. No quiero. Pero hermanos, mire, ¿qué pasó la primera vuelta? Nada. La segunda vuelta, nada. La tercera, nada. No fue como que se movió para un poquito y ellos llegan por la tercera y es como en los juegos deportistas, de los juegos atléticos, que la gente, estamos llegando, y de repente anotan un punto y uno como que siente esa alegría de que en el gozo de que, wow, estamos casi llegando, mi equipo va a ganar. No pasó nada. Nada. Pero aunque no había pasado nada, es importante. Y el recordatorio era que la obediencia a Dios sobrepasaba lo que estaban confrontando en este momento. Me gustaría por curiosidad preguntarle a ustedes. Esta es una de las preguntas favoritas de Maribel. ¿A cuándo a ustedes se les hace súper fácil obedecer a Dios? Levanten las manos. La obediencia a Dios, ¿cuándo se les hace fácil? Mr. Quiñones. Escucho a Leti riéndose y veo a mi esposa riéndose también. Ay, Dios mío. Brenda, ¿qué es fácil? ¿Es fácil obedecer a Dios? Para nada, Mr. Quiñones. Ok. La Biblia. Ok, Brenda dice que es fácil, pero hay que sacrificarse. Sí. Y ahí cuente, Maribel, ese sacrificio, ¿cómo es? La palabra sacrificio duele. Morir al yo, Mr. Quiñones. Ahí Perdonar. Pero yo no quiero, Duele como una espada cortante dentro del pecho. dice Maribel, una espada cortante dentro del pecho. Verdaderamente, hermano. Sí, ser obediente cuesta. Ser obediente es, tenemos que tomar la decisión para obedecer. Hay que pensarlo y hay que tomarlo como aceptarlo. Aceptar una decisión y decidir, ok, se me va a hacer duro, pero voy a seguir obedeciendo. Y algunas veces no queremos porque humanamente queremos hacer las cosas a nuestra manera, como lo pensamos, como deberíamos de hacerlo, y no dejamos que Dios trabaje en la forma en que Él quiera hacerlo, porque tiene que ser su voluntad, dice la palabra de Dios, y la voluntad de Dios no va a ser el mismo que la de nosotros. O sea que siempre queremos nuestra voluntad, queremos hacer las cosas de nuestra manera, queremos tomar las decisiones nuestras, no queremos esperar, porque también para obedecerle a Dios hay que tener una paciencia. Y durante esa paciencia es el momento donde tenemos que buscar más a Dios y ver cómo Él trabaja. Y algunas veces puede ser un día, 2 días o meses o años hasta que veamos esa obra. Y hay algo, y también hay algo muy particular, que cuando usted empieza como a querer obedecer a Dios y enfocarse en las cosas de Él, es donde más el enemigo empieza a atacarte de la forma que uno menos lo espera, con los seres que más ama. Bueno, no sé, ustedes lo saben más que yo. No, amén. Y ese es el punto, Maribel. Esa es la realidad. Mientras más
uno trata a veces más bien el reto. Pero mientras más grande es la tentación, más grande es la misericordia de Dios. Mientras más grande es la aflicción, más está ahí también la mano de Dios alentándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos. Pero miren qué cosa, hermano, lo que pasa que en la página 203, acá en el libro, cuando habla la Biblia también, que cuando va el pueblo, entonces están allá, vienen ya, están, se desmoronan, ¿verdad? Las murallas, caen los muros. Un hombre llamado Acán, ¿verdad? Tiene una brillante idea, pensó él en su mente. Y la brillante idea era la siguiente: que él iba a tomar cosas para sí mismo, porque en su mente estas cosas le iban a traer riqueza. Estas acciones de buscar estas riquezas, o estos que iba a estar tomando, le iban a traer una consecuencia luego al pueblo. Fíjese eso. Voy a repetir esa parte, si acaso no la escucho bien. Lo que hizo Acán le trajo consecuencias al pueblo. Voy a repetir eso de nuevo por si acaso no lo entendió. Acán, un hombre solito, tomó la decisión sobre todo. Él tomó la decisión individualmente como persona de que yo voy a coger cosas porque yo pienso que me benefician a mí. Porque yo no estoy con su boca, pero sus acciones lo dijeron. Y yo voy a hacerlo así, como decimos en Puerto Rico, me puso una frase porque me daba llegada a la cara. Porque no fue como que Dios lo mandó, no. Desobedeciendo a Dios a propósito, sabiendo que eso no era lo que Dios había dicho que se esperaba de ellos. Luego entonces, hermano, él planea, va a ir a esconder estas cosas y luego las va a utilizar para poder luego tener riqueza en el mismo. Miren qué cosa triste, hermanos, que luego, cuando viene Josué y se reúnen con algunos exploradores, van allá y se encuentran, van a ir a atacar, ¿verdad?, a la ciudad de Ai. Pero cuando vayan allá, van allá, yo sé que un ejército pequeño en Ai. Y cuando van ellos a atacar, se van allá, se van para allá y envía solamente 3,000 hombres para atacar al lugar de Ai. Y estos hombres van, ¿verdad? Todos confiados, vamos a ganar la batalla, vamos a entrar, vamos a meternos y se acabó. Hermano, y como entraron como juntos por su casa, así mismos se fueron. Se fueron avergonzados, se fueron apenados, se fueron. Y esto, mire esta frase, un poquito raro decir esto, pero es la realidad. Se fueron dando una mala esencia, un mal aroma de quien era Dios. Porque ya en ella habían escuchado de este Dios y que este Dios estaba arrasando con todo el mundo. Y ahora de repente, mira esta gente miedosa, ¿qué es esto? ¿Verdad? En su modo de actuar. Pero, ¿por qué fue que fueron derrotados? Si usted mire ahí en Josué 7, 5 y hasta el capítulo 16, vemos ahí el pecado que luego viene que trae la derrota. ¿Y qué pecado fue? Vemos aquí sale Josué, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá? Y curiosamente, en ese momento Josué acude a Dios. Ay, qué bueno. Ay, porque ya yo sabía que yo la iba a obtener. ¿Pero qué? ¿Cuál es? El síndrome del yo-yo. Yo lo sé. Y como yo, ese síndrome,
nos olvidamos de pedir eso. Hermano, yo tengo un hermano, una hermana que me decía esto, y algunas veces a algunas personas decían, pero esta persona está loca. Que sí, decía, sí, hermano, yo fui a comprar un auto y yo estaba allá mirando los autos y yo estaba ahí, me fui a solas y estaba yo clamándole a Dios, Dios, tú sabes que es el auto que yo quiero. Y yo me puse allá, alejado del vendedor, pidiéndole a Dios, y luego me cuento que Dios obró y me bajaron el precio que yo quería y ya, lo proveyó. Y recuerdo una persona que le decía a esta hermana le decía, hermano, pero es que usted no tiene que darle a Dios por el auto. Usted no tiene que darle a Dios por el auto. Solamente cómprese el auto que usted quiere y ya, porque Dios le dio la finanza para allí cómprese el auto. Y ese a veces es el mal entendimiento, hermanos, de que esta persona lo que está buscando es la dirección de Dios en estas cosas. Y nosotros tenemos que tener una actitud de humillación delante de Dios. Mire, que tenga usted un apartamento, tenga un cuarto, tenga una casa, tenga un auto, tenga 2 autos, 4 autos, auto nuevo, auto viejo, bicicleta, scooter, lo que sea que usted tenga, gloria a Dios por eso. Y Dios puede utilizar eso que usted tiene como una bendición, ¿verdad? Cuando estamos dispuestos a venir delante de Él y a ser agradecidos de lo que Dios nos ha proveído a nosotros. Pero cuando actuamos de la manera que nos hizo acá, pensando en su yo y solamente pensando en Él, olvidándose de que, mira qué cosa egoísta, hermano. El pueblo de Israel completo tenía un llamado de parte de Dios. Tenía un propósito, una visión y una meta que alcanzar. Y de repente viene acá, que es parte de este grupo unánime que viene a hacer exactamente lo que dice Dios, y va y peca. Y cuando él peca, ahora no se convierte en su pecado, que lo repetimos 4 veces, su pecado no se convierte en su pecado nada más. Su pecado se convierte, escucha la palabra, en una epidemia que ahora arrasa el pueblo de Israel. ¿Y sabe lo más triste? La Biblia no nos dice, no sabemos exactamente si no sabemos exactamente. Pero hayan habido que el pecado de una persona tiene el poder, la autoridad, por decir, de alcanzar a otras vidas. Afecta, como dice hermana Efi, afecta. Y puede afectar, hermanos, muchas veces porque nosotros mismos no nos damos cuenta. ¿Y saben cómo muchas veces no nos damos cuenta? Porque no estamos orando. Y esperamos que venga el problema. ¿Cuándo fue José? Después que perdió la batalla, José pero no fue Josué a orarle a Dios antes de ir a la batalla. Mire, hermano, probablemente, sabemos que probablemente Josué, te vaya a la batalla, que fue con esta persona, y ya, cuando hubieran ido, los hubieran hecho lo que tenían que hacer. Nosotros a veces queremos resolverlo todo con nuestras manos y con nuestro intelecto, que ha sido una frase que tenemos, ¿verdad? Cuando estamos en la vida, y eso nos lleva a pasar por el famoso síndrome del yo. Entonces, este pecado pues trae la derrota. Vemos acá lo que pasa en la segunda porción. Vemos acá que cuando viene entonces aquel pueblo y regresa el pueblo que se aleja de Dios, necesita un encuentro con Dios. Si usted como hermano o como hermana se ha alejado de Dios, usted necesita un encuentro nuevo con Dios. Hermanos, esto no lo puedo decir y enfatizar suficiente en mi vida. Yo tuve un problema, voy a decir de esta manera. Tuve un trauma espiritual. ¿Ok? Le voy a hasta poner un nombre. Y no sé si trauma sea la mejor palabra, pero fue una enseñanza que me enseñaron a mí cuando yo criado en la iglesia, escuchen, que a mí en vez de ayudarme, me afectó en un aspecto espiritual. Y fue el hecho de que prácticamente yo recuerdo que había un grupo de hermanos en la iglesia que oraban.
Y a veces, hermano, y no lo digo como crítica hacia ellos, sino fue la manera que fue presentado yo como niño, la manera que veíamos como niño. Yo como niño es lo que yo estaba observando. Los hermanos que oran y se para un hermano al frente. Dios les bendiga. Yo me levanto todas las mañanas a las 4 2 horas. Ay, hermano, yo me levanto y oro por 3 minutos. Yo no soy digno. Yo un niño. Y un niño tratando de orar. Niño tratando de orar por más de 30 segundos, hermanos. Algo duro, ¿verdad? Porque un niño con una mente y ya pensando en los carritos o lo que sea. Y hermanos, ¿qué trauma? Y le voy a decir que honestamente, hablando en serio, hermano, me dolió el corazón cuando yo algunas veces de niñito, yo trataba de hacer lo que hacían estos adultos y no era solamente hacerlo, no, era que, mire, hermano, tenía que ir a arrodillarme, poner las manos así, bajar la cabeza, cerrar los ojos y postrarme, porque si lo hacía de otra manera, estaba mal. Eran católicos. No eran católicos, no, eran cristianos, pero cristianos que tenían un énfasis en lo que era la reverencia de una manera física, no necesariamente interna y espiritual. Y luego pasa el tiempo y ¿qué aprendo yo? Que uno puede orar hasta parado. Hermano, mire, usted, no sé ustedes, y me cuentan acá Juan, usted, Maribel, Stephanie, mi esposa, ¿cuántos de ustedes escucharon en algún momento, si eran niñitos, que usted puede orar con sus ojos abiertos? No era una cosa que uno escuchaba. Eso no se escuchaba. Sí. Mire, hermano, yo algunas veces ya hasta ya un poquito, porque esos fueron años que me quedé con eso. Cuando pasa un poquito de tiempo y de repente vamos a orar y le dicen al que está manejando que ore, al que va a manejar. Y entonces yo como vecino trae y vamos a pedirle al hermano que ore. Y el hermano venía y paraba el auto y oraba. Porque no podía orar mientras estaba manejando. Porque tenía los ojos abiertos. Entonces, orar cuando uno va a caminar, ¿verdad? La naturaleza, eso como que no era considerado una manera de uno conectarse con Dios o reverencia. Y tenemos que entender, hermanos, que no es así. Y este es mi punto que quiero que se usted, que si usted es persona que ha tenido ese pensamiento de que orar es que yo esté postrado en mis rodillas, hermano, está bonito, y tenemos que traer nuestro tiempo para Dios. Pero mire, hermano, yo he decidido en mi vida personal que mi tiempo para Dios no puede basarse en que yo me postre en mis rodillas a estar orando 2 horas, porque ¿sabe qué va a pasar si yo me pongo a orar esas 2 horas? Después que termine mis 2 horas de oración, me quedan todavía 16 horas del día o 14 horas o lo que sea. Entonces, si yo voy a poner en mi mente, ya oré, ¿qué pasa en esas 12 horas? Entonces, es mi responsabilidad yo buscar conectarme y orar con Dios en armonía y en comunión con Él durante todo ese tiempo. Por eso la palabra dice orar sin cesar. Y cuando miramos así, hermano, de esa manera, y cuando lo hacemos así, podemos ver que en nuestras vidas, cuando el pecado trata de meterse, ¿verdad? El pecado trata de colarse, lo que puede hacer es quebrantar la armonía con Dios. Pero eso pasa, hermanos, cuando se le permite que pase. Entonces, déjenme hacer una preguntita que el tiempo ha avanzado, pero quiero saber, ¿qué hacen ustedes? ¿Verdad? Yo le conté un ejemplo, pero ¿qué hacen ustedes como personas para orar sin cesar durante su día a día? Para conectarse con Dios en oración. Los que están en el Zoom, activen. Los que están acá, ¿qué hacen ustedes para mantenerse en oración, hermana Efriga? Muchas veces la oración se ha visto de una manera religiosa. De una manera religiosa se ve a veces la oración. Sea religiosa que yo tengo que arrodillar de aquí y después ¿qué? Entonces, pero si lo vemos la oración como una conexión con Dios, no nos podemos desconectar.
ahorita la luz. Es como desconectar la luz, como usted dice. Se corta la línea del teléfono. Entonces, entonces la oración es una conversación con Dios. Constante. Conversemos con Él, más nos vamos a acercar, más lo vamos a escuchar, más nos vamos a instruir, más lo vamos a conocer, vamos a aprender a escuchar también, porque Dios es una persona y Dios habla, ¿no? Nos hace sentir, nos hace ver cuando uno está mal, entonces hasta cuando uno está mal, dice Señor, ya no y todos estamos en un continuo. Eso es lo que yo hago. Todo el día hablo con el Señor. Aunque yo sé que no sabe todo, que yo le cuento. Pero esa es la cosa, porque aunque Él no sepa todo, Él quiere que se lo cuente. Como nuestro padre, como nuestra madre, nuestra familia sabe que nosotros quizás queremos ese chocolate, ¿verdad? Pero yo algunas veces sé que mis hijos yo sé lo que quieren. La va a tiene 3 años y ahora esta fase que ella empieza a apuntar. Y solamente apunta. Y yo, pero dime qué quieres. Y apunta, ya apunta. Hasta que no me digas, no vas a obtener nada. Y así apuntando. Pero nosotros a veces hacemos lo mismo. Entonces, hermanos, tenemos que buscar esta relación. Los que están en Zoom, creo que el me iba a decir algo. ¿Qué hace usted para mantenerse en esa oración constante con Dios? Es lo que dice la señora, todo el tiempo estamos hablando, conversando, Mr. Kinner, yo todo el tiempo estoy por medio de una alabanza, por medio de una prédica, usted está en conexión con Dios, porque, bueno, yo soy así, o sea, si yo voy escuchando una alabanza, yo ahí le hablo a Dios. Si escucho una prédica y me llama la atención o me hace reflexionar, le pido perdón a Dios, o sea, por lo que he aprendido a través de esa, o le doy gracias por haberme reflejado eso a través de la prédica, Mr. Quiñones. O sea, como dice la señora, todo el tiempo, yo pienso que cuando ya uno empieza a conocer a Dios, uno no se puede alejar, porque en todo momento uno tiene en el pensamiento cómo agradar a Dios, cómo estar conectado con Él. Bueno, no sé, yo soy así. Y si me pasa algo bueno, ya estoy dando gracias a Dios. Igual en los momentos duros, le pido fuerzas a Él, que no me deje de caer, porque es muy difícil alabar a Dios cuando estamos en aflicción, cuando estamos en enfermedad o en algo, en problemas, Mr. Quiñones. O sea, le pido fuerzas a Él, que me guíe y que no me deje de caer, porque no es fácil mantenerse como usted la canta. Es la canción de alabaré a Dios en la alegría y en la tristeza. Amén. Es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Libe. ¿Alguien más que quiera compartir los últimos minutitos? ¿Qué podemos hacer para mantener esa conexión con Dios? Bien, rapidito, un punto que dijo Lilibet, que yo lo voy a repetir, pero lo voy a repetir de una manera diferente. Ella dijo, yo soy así. Pero yo voy a estar un poquito en desacuerdo con esa frase, no desacuerdo con ella, sino desacuerdo en el sentido de me van a entender en un segundo. Ella no era así. Nosotros somos pecadores y en la esencia de lo que nosotros no somos personas que vienen con esta decisión a menos que hagamos una investigación profunda y que en algún momento, y Lilibet, si lo digo incorrecto, corrígame, por favor, en algún momento Lilibet tomó la decisión de que, wow, tengo que hacer algo diferente con mi vida. Es así, Mr. Quiñones. Ya ha pasado el tiempo y esas decisiones le han llevado a poder decir en el día de hoy que yo soy a ir cambiando, Mr. Quiñones, y renovando, o sea, todo lo que no le agrade a Dios. O sea, como le digo, no es fácil, y más cuando yo a veces quiero
compartirle, o sea, yo trato de compartirle y darles a entender a las personas lo que uno siente cuando Dios llega a tu vida en realidad, Mr. Quiñones. O sea, yo lucho aquí en mi casa siempre porque mientras tengamos rencor en el corazón, Dios no se va a manifestar. Y yo eso se lo hablo a Rafael porque le digo yo, hay que dejar la rabia porque eso no te deja avanzar, porque siempre estamos viviendo en el pasado y eso hay que trabajarlo día a día, Mr. Quiñones, pero cada quien tiene que vivir su experiencia, cada quien tiene que vivir eso, porque como le digo, no es fácil. Para mí, o sea, para mí, le puedo decir, para mí puede ser fácil hablar de perdonar, ¿no? O de hacerlo, pero para otra persona no lo es. Hablarlo y hacerlo. Sí, sí, por eso, o sea, es una lucha constante, Mr. Quiñones, porque una vez quiere arrancarle la cabeza a la persona que le hace algo, ¿no? Pero... Wow, lo dijo, le queremos arrancar. Pero ahí yo creo que vamos, y con eso terminamos, para poder así terminar, es la palabra que dijo la hermana Brenda anteriormente. Es un sacrificio. Sacrificio, sí. Somos un proceso y como estamos en ese proceso tenemos que continuar haciendo ese esfuerzo. Y hermano, de la misma manera que le dedicamos el tiempo al deporte, le dedicamos el tiempo a la televisión, le dedicamos el tiempo a la familia, le dedicamos el tiempo, pero ¿dónde está el tiempo de Dios? ¿Dónde está el tiempo de Dios? Y le dejo ver con esto último, que no va a ser pero es la realidad. Yo no tengo tiempo para Dios. Mentira. Y dice que es mentira, pero dice, yo no tengo tiempo para Dios. Pero de repente, cuando se enferma un familiar mío, no tengo tiempo para Dios. Sí. Y de repente, hermanos, tenemos tiempo para sentarnos a ver la televisión y ver todas estas películas cristianas por una semana. Y después de la Semana Santa, se acabó. Sí. Yo siempre, yo tengo una persona en la iglesia que decía que el día que Dios regresa a buscar a su pueblo que había durante Semana Santa. Pero terminamos en esta noche. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, poder estudiar tu palabra en esta noche. Te pedimos que continúes hablando de nuestras vidas y que nos ayudes, Señor, en este proceso, Señor, a poder depender de ti, aferrarnos en ti. Guarda nuestras vidas, guíanos y que podamos ser, Señor, personas, Padre, que busquen una intimidad diaria contigo en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que trabajes en cada vida, en cada familia representada aquí en esta noche, y los que vean este video luego de igual manera. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. 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 Así que Dios les bendiga a todos los que se despiden acá esta noche.